estamos estudiando el libro de Ruth y estamos llegando hoy al final de esta hermosa historia, ¿no? Este pequeño libro, ¿verdad? 4 capítulos, 3 personajes que contienen todo el plan de Dios, todo el mensaje de la Biblia. Y quiero, por favor, antes de seguir adelante, vamos a leer la Escritura, vamos a leer el pasaje que nos queda el día de hoy. Vamos a poner nuestra vista en Ruth 4, versos 11 en adelante. Ruth 4, versos 11 en adelante. Voy a leer hasta el versículo 17 en este momento. Lo voy a hacer primero en la Nueva Traducción Viviente, vamos a hacer una oración y luego vamos a seguir en la reflexión de estos versículos. Ruth 4, 11 dice así: Entonces los ancianos y toda la gente que estaba en la puerta respondieron: somos testigos que el Señor haga que esta mujer que va a ser parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, de quienes descendió toda la nación de Israel, que prosperes en Efrata y que seas famoso en Belén, y que el Señor te dé descendientes por medio de esta joven, que sean como los de nuestro antepasado Fares, el hijo de Tamar y de Judá. Así que Booz llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz un hijo. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí: alabado sea el Señor, que te ha dado ahora un redentor para tu familia, que este niño sea famoso en Israel, que él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez, pues es el hijo de tu nuera, que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Las vecinas decían: por fin, ahora Noemí tiene nuevamente un hijo, y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser el padre de Isaí y abuelo de David. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Y Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta historia que nos deja, Señor, que no es un cuento, que no es una fábula, de un evento que sucedió en el cual ahora nos permites mirar cómo actúas, cómo eres y cómo has decidido salvarnos, Señor, en Cristo. Señor, abre nuestro corazón al tiempo que nosotros decidimos abrir las Escrituras, Señor. Ayúdanos en este día, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Y como te has dado cuenta, una forma tradicional de interpretar, de estudiar este libro de Ruth es verlo como una hermosa historia de amor, ¿no? Como una pobre mujer campesina y extranjera se enamora del rico y guapo terrateniente israelita Booz, ¿no? Y entonces unos le ponen rostro a Ruth y otros le ponen rostro a Booz. Y aunque ya vimos que esta no es una historia de romance, al final sí hay un romance. Sí hay un lugar para eso, pero reducir esto solo a una historia de amor es hacer una historia, reducirla al mínimo. Ahora, por otro lado, a veces pudiera parecer que es una historia donde Booz es el héroe de la historia, ¿no? Un hombre que es de buen carácter, que es noble, que es trabajador, que es valiente, que es prominente en su ciudad, va a rescatar a estas mujeres solas y desamparadas. Pero no, ni es una película de Disney, ni es una telenovela. Es una historia que va más allá de eso. Es una historia, sí, que surge del dolor, del vacío, de la oscuridad, de la realidad del ser humano en el mundo caído. Sí, de ahí surge, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Desde ahí viene esta historia. Y cuando analizamos este libro vemos que tiene un lugar muy particular en los libros de la Biblia. Para la Biblia judía, para los judíos, Ruth va a aparecer después de Proverbios. Qué interesante, porque después de Proverbios justo está terminando con la mujer virtuosa y inmediatamente después viene este libro de Ruth. Así que ahí hay un mensaje también, una forma de ver el temor de Dios y cómo se vive en sabiduría. En nuestras Biblias, como sabes,
Ruth se ubica entre el libro de Jueces, que ya vimos que la característica es que cada uno hacía lo que bien le parecía en esa época. Y antes de los libros de Samuel, ¿verdad? Antes del surgimiento y de la esplendorosa época de la monarquía de Israel. Esta pequeña historia nos ha llevado a un nivel micro, ¿verdad? Donde nos va mostrando lo que sucede en esta familia, en una población muy pequeña. De hecho, podría decir insignificante. Hoy Belén es una ciudad que está dentro del Banco Oeste, que está en territorio palestino. Y no es una gran ciudad. Es una gran ciudad porque ahí nació nuestro Señor Jesús. Pero en la realidad, a los ojos humanos, no tienen nada. Es una pequeña ciudad con problemas de agua, con problemas de agricultura, con sequía, donde hay enfermedades, donde hay muertes. Así es, ¿verdad? En ese nivel micro encontramos y podemos vernos reflejados nosotros, ¿verdad? Ahora, en un nivel más grande, más amplio, podemos ver, como te decía hace un momento, esta ilustración de lo que es el mundo caído y en el mundo en el que nos desenvolvemos, ¿verdad? Una época donde cada quien hace lo que le parece. Pero también hay un nivel cósmico, déjame decirlo así, universal, que ilumina cómo Dios es y que ilumina cómo es que Dios, callada, pero evidentemente se va manifestando y se ha manifestado y ha manifestado sus propósitos de salvación. Por eso esta historia, estamos llegando hoy al fin, nos muestra que Dios es el héroe. Él es el gran héroe de esta historia. Y es que, déjame decirte una cosa, el propósito principal de la Biblia es siempre enseñarnos más acerca de Él. Su carácter, sus caminos, su corazón, su amor, su gesed, su amor inagotable que Dios nos muestra siempre. De alguien que no teniendo la obligación de amarnos, Dios no tiene la obligación de amarnos, no tiene por qué tener misericordia, pero Él decidió amarnos y Él decidió tener misericordia y Él decidió entregar a su Hijo Jesús para que en Él pudiéramos tener salvación. Así que el libro de Ruth nos lleva por ese viaje. Nos lleva por ese viaje del vacío, de la oscuridad y del dolor a la esperanza, a la redención y a la salvación. Solo que para entender este viaje nos hemos tenido que sumergir y hemos tenido que agarrar un vehículo casi como un carruaje, ¿verdad? En lugar de subirnos en un vehículo de motor como ahora, nos hemos tenido que regresar y subirnos a un dispositivo, a un vehículo, ¿verdad? Con unas costumbres muy distintas, con una forma de ver muy diferente a nosotros, pero que nos ha llevado este texto a reflexionar acerca de quién es Dios, qué dice la ley de Dios y esta maravillosa disposición de Dios de prever en esa ley que Dios le dio al pueblo de Israel instituciones que traían bendición, redención y justicia social. Así que la semana pasada vimos lo que implica la redención, ¿verdad? El proceso, el costo y los efectos de la redención. Y lo que acabamos de leer, lo que acabamos de y lo que vamos a ver el día de hoy es, vamos a descubrir qué hay más allá de la redención. Y más allá de la redención hay una sola cosa, y es lo que vamos a ver el día de hoy. Y es muy sencillo, bendición. Más allá de la redención, más allá de la salvación hay una cosa, y es bendición. Y es lo que vamos a ver. Bendiciones pasadas, bendiciones presentes, bendiciones futuras. Si estás tomando nota, los primeros versos 11 y 12 nos van a hablar de cómo el pasado es redimido y se convierte en bendición presente. En los versículos 13 al 16 vamos a ver bendiciones presentes que se materializan en ese momento por la intervención de Dios en la redención. Y número 3, bendiciones futuras. Versículos 16, parte final al 22. ¿Cómo esa bendición se convierte en un propósito para nosotros? Porque entonces esta historia nos muestra que pasamos
del vacío a la esperanza. Pero veamos cómo está aquí, ¿verdad? Primero, las bendiciones pasadas, dice el texto ahí en el verso 11, recuerda, están reunidos a la puerta de la ciudad, están ahí, están estos 10 testigos, está el fulano, el hermano, no sabemos su nombre, está el amigo, para que se oiga muy cristiano, que lo amamos, y está vos, y acaba de adquirir, acaba de asumir la responsabilidad de un terreno y de Ruth y de Noemí. Y frente a todos ellos se ha comprometido. Y entonces los testigos, que ya no son solo 10, sino que son todos los los hermanos del pueblo, que ya están ahí, dicen, verso 11, se me perdió el capítulo, se me perdió el versículo, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, testigos somos. Jehová haga, fíjate la bendición, lo que va a empezar van a decir bendiciones, dice, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas, le dicen a vos, ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Fíjate bien, lo primero que viene, lo que está en la mente del pueblo, son 2 historias del pasado. 2 eventos del pasado de ellos. De hecho, la primera historia, la primera bendición que hacen es que Dios bendiga a Ruth como, ¿a quién? A Lea y a Raquel, o a Raquel y a Lea, ¿no? Las mamás de Israel, ¿verdad? Las esposas de Jacob. O sea, se fueron hasta el pasado más hasta tatarabuelo. Pero después, en la segunda historia, en el verso 12, van a mencionar una historia que es muy interesante, porque esa tiene que ver con su familia. Es como cuando mi abuelita me decía, no, tu abuelo, después de la revolución, en el pueblo, fue el presidente municipal. Y yo, así, abuela, y yo no sé si sea verdad o no. No, sí, ve al pueblo y ahí vas a ver que está en la plaza, le hicieron un busto, una estatua a tu abuelo porque peleó en la revolución. Y he querido ir, pero nunca he podido a comprobar si es cierto o no. Pero bueno, son como esas historias, ¿verdad? Van a contar esta historia que tiene que ver con su antepasado inmediato, Judá. Recuerda que estos pobladores de Belén pertenecen a la tribu de Judá. Judá, uno de los hijos de Jacob, que tuvo con Lea, es el patriarca, el jefe del clan, y va a contar una historia, una tremenda historia que ya estudiamos hace algunos meses por acá, a detalle un domingo, Génesis 38. Pero observa cómo ellos, quiero llamar tu atención, cómo ellos tienen en la memoria estas 2 historias del pasado que usan para bendecir en el presente. 2 historias que son historias tremendas, no son historias fáciles. La primera historia de Raquel y Lea es una historia de rivalidades, ¿no? Primero resulta que Jacob, y no quiero ahondar demasiado porque si no nos vamos a las 11 de la noche. Ahorita vamos como a las 10:30, pero si me sigo a 11:30, 12, nos va a dar aquí. Bueno, Jacob lo engaña su suegro, que es su tío, y le hace un cambio de acordes, ¿verdad, Moy? Le da la mayor en lugar de la menor, y pues eso cambia toda la melodía del asunto. Y el joven se da cuenta hasta la madrugada. Y entonces le dan a Lea por Raquel, y luego tiene que trabajar otros 7 años por Raquel. ¿Y sabes qué? Aquí hay sabiduría, porque imagínate el pobre Jacob con 2 mujeres y un solo sueldo, 2 mujeres y un camino, y luego tanto chamaco. Imagínate todos los problemas que trajo esto. Pero ¿sabes una cosa? Al final de todo, Dios, de toda una serie de malas decisiones y de toda una serie de melodramas y de una familia disfuncional donde los hermanos terminaron entregando a otro hermano
queriéndolo matar y luego vendiéndolo. Terminaron siendo la familia que se convirtió después en la nación de Israel. Es una gran historia. Y eso tienen en mente los pobladores diciendo que Dios te bendiga, que Dios te haga como las matriarcas de Israel, como Raquel y Lea, que edificaron la casa de Israel. Ahora me llama la atención algo, el orden en que las menciona. Dicen primero Raquel y luego Lea. ¿Por qué dicen eso? Bueno, Raquel era a quien realmente amaba a Jacob, pero la mamá, la abuela de todos ellos es Lea y la ponen en un segundo lugar. Y sabes, esto es otra pista, esto es mío, esto no lo dice nadie, esto es una cosa mía, y yo me equivoco mucho. Pero esa es otra pista que me hace ver, que me deja ver cómo ya hay amor aquí. Y ya todos están enamorados del amor. Porque Booz ama a Ruth. Porque esto nos hace ver que hay una preferencia, que hay una disposición. Aquí ya hay amor. Aquí sí ya hay un romance. Aquí está la historia de amor, como lo decía la semana pasada. La siguiente historia que está aquí, que vemos acá. Sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá. Bueno, Génesis 38 está después de Génesis 37, ¿verdad? Sí está bien esa historia, ¿no? Sí están bien mis cuentas. No soy muy bueno tampoco para las cuentas. Pero antes, Génesis 37 nos cuenta la historia de José, el hermano que vendieron. Bueno, después de esa historia viene Génesis 38 y nos cuenta cómo Judá, el abuelo de ellos, se fue a Canaán. Se fue también, agarró monte, se alejó de Dios y ahí pues tuvo una familia, tuvo hijos. Sus hijos se casaron con mujeres cananitas, pero murió el primero de los hijos. Tamar era nuera de Judá y enviudó de su esposo y entonces Onán, el hermano de así se llamaba, se convirtió en el segundo esposo de Tamar por la famosísima ley del levirato, la costumbre del levirato. Pero resulta que también muere. ¿Por qué murió? Por no quererle dar descendencia a Tamar. ¿Por qué? Porque ese hijo no sería contado como de él, sería contado como de su hermano. Él tenía que cubrir todo el costo, pero no tenía ningún beneficio, digámoslo así. Así que muere también. Y Judá, el patriarca, el suegro, se comprometió con Tamar de que cuando creciera el tercer hijo, Sela, se lo daría como esposo. Y eso no sucedió. Y Tamar tuvo que recurrir a engaños, a disfrazarse y engañar a Judá para tener un hijo de él. Es una historia muy similar a la que estamos mirando acá, pero muy diferente al mismo tiempo. Se trataba de una historia también que necesitaba redención, pero aquí fue por la fuerza, por el engaño. Sin embargo, de esa unión entre Judá y Tamar surgió el papá de todos ellos, Fares. Y Fares es el abuelo, el tatarabuelo de Booz. Es pariente de Elimelec. Y esta historia que es si quieres saber más detalles, bueno, lee el pasaje y checa la enseñanza en YouTube o en podcast y te vas a dar cuenta que te vas a espantar. No es para menores de edad. Está difícil esa historia. Sea tu casa como la casa de Fares. ¿Sabes una cosa? Llegó un momento en esa casa, en esa familia, en ese linaje, que no había descendencia. Judá llegó a no tener descendiente que continuara con su clan, con su tribu. Eso es lo peor que podía pasarte en esa época.
Por eso estas previsiones y estas leyes, antes del pacto y después del pacto, antes de la ley y después de la ley. Y en el punto extremo logra tener a Fares y continúa la línea y continúa el linaje y continúa subsistiendo la familia. Así que el pueblo los bendice y bendice tanto a Booz como a Ruth, teniendo presente estas dos historias familiares tremendas, difíciles, conflictivas, controvertidas para nosotros, ciudadanos del siglo XXI. Pero ¿sabes cuál es el mensaje y cuál es la bendición que hay aquí? La primera es que Dios redime el pasado. Dios redime el pasado. Dios nunca desperdicia una crisis. Dios nunca desperdicia una crisis. Nuestras historias son imperfectas, terribles. Nuestros orígenes y pasados son problemáticos, pero pueden ser redimidos y son redimidos porque hay oportunidad para la redención. Pero la bendición y la forma en la que somos redimidos y la forma en la que se materializa esta bendición pasada, que se convierte en una bendición presente, es a través de algo que sucede también a nosotros en Cristo, y es que esta redención se convierte en una bendición. Esta redención del pasado se convierte en una bendición presente porque somos incorporados a la casa. Mira cómo dice, me regreso al verso 11. Jehová haga la mujer que entra en tu casa. Somos incorporados, somos adoptados y somos hechos hijos de Dios. Esa es la forma en la que Dios redime nuestro pasado. Porque, ¿sabes? Judá se fue a Canaán. Ruth y Elimelech se fueron a Moab. Tú y yo a lo mejor nos hemos ido por ahí también, ¿verdad? Y en la gracia y en la misericordia de Dios nos ha dado la oportunidad, la bendición de regresar. Y Dios redime ese pasado y nos recuerda que somos sus hijos. Que ya no somos definidos por nuestro origen, sino por quien nos ha adoptado. La verdadera adopción no es solo que nos da un futuro o un nuevo futuro, sino que reinterpreta nuestro pasado, rehace nuestro pasado. Y ahora el pueblo es testigo de esa redención de ese pasado difícil, turbio, duro, oscuro, difícil. Y Dios hace eso dándonos el privilegio de ser hechos sus hijos. Y sabes una cosa, que queda claro algo aquí, que no se trata de méritos. Bueno, Tamara hizo mal, Ruth lo hizo bien, entonces por eso Dios tuvo. No, porque en los dos casos hay redención. No se trata de obras, no se trata de linaje, no se trata de rituales, no se trata de ningún mérito, se trata simple y puro la gracia de Dios. Dios redime el pasado. Y la forma en la que nos hace reinterpretar ese pasado es incorporándonos a su familia, adoptándonos. Así que esa es la primera bendición de la redención. Somos adoptados. Y eso une el pasado con nuestro presente. Eso restaura la historia pasada y nos hace enfrentar de una manera las consecuencias de nuestros propios pecados y actos. Porque ahora ya no somos usando la historia de Ruth, ya no somos desamparados, solos, vacíos, sino ahora somos parte de su familia. Ahora, versos 13 al 16 nos van a mostrar esta bendición presente y actual. Y esa bendición presente y actual es una nueva vida. Y esa nueva vida se da como resultado de una nueva unión. Fíjate qué es lo que sucede en el verso 13, una boda. Booz pues tomó a Ruth, ella fue su mujer y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo.
Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. ¿Qué encontramos aquí? El matrimonio y la concepción y nacimiento de un bebé. Y sabes, no hay mucho tiempo, no es el punto, aunque quizás después lo podamos tocar en siguientes miércoles. Pero lo que quiero decir es el matrimonio como la concepción. Son un regalo de Dios. Hoy 2 instituciones civilmente atacadas como el matrimonio y como el nacimiento, ¿verdad? A través del aborto y a través del desvirtuar la institución del matrimonio. Son un don de Dios, son un regalo de Dios. Yo no sé mucho de biología, pero me queda claro algo que no se ha podido controvertir por más que se quiere controvertir. Si la concepción es un regalo de Dios, entonces ahí hay vida, ¿verdad? Y si el ADN está en la forma más diminuta de una célula humana, donde ya está un ser humano potencial de desarrollarse, ahí hay vida, ahí hay bendición, y es un ser humano y tiene derecho a vivir. ¿Y qué te digo del matrimonio? Pero fíjate, toda esta historia de Ruth, Noemí y de Boaz culmina con un matrimonio y con un descendiente, ¿verdad? Con un bebé. Así que lo que nos muestra aquí que la bendición presente es el nuevo nacimiento, un nuevo nacimiento que proviene de una unión que tenemos con Cristo. Pero antes de eso quiero llamar tu atención a algo que es muy importante en la historia. En esta historia hemos visto cómo Dios no interviene directamente en la historia, ¿verdad? Es más, parece que está ausente, pero ya vimos que no. Hay muchas casualidades que en realidad no son casualidades ni es el azar, sino es la mano de Dios interviniendo a favor de todos ellos. Pero hay solamente 2 ocasiones que el texto directamente dice que Dios intervino. La primera está en el capítulo 1, verso 6, cuando dice que Noemí escuchó que el Señor había visitado a su pueblo y les había dado pan. Y eso es lo que mueve a Noemí junto con sus 2 nueras a regresar a Belén. Y la segunda vez en la que el texto claramente identifica y atribuye una acción a Dios es Dice, Jehová que le dio que concibiese. Significa que Ruth no podía tener hijos. Había estado casada varios años y no había podido tener hijos. Así que tampoco fue una obra natural del matrimonio tener hijos, sino que aquí hubo una intervención sobrenatural de Dios para que pudiera procrear y tener un hijo. Jehová le dio que concibiese. En ambos casos, Dios está proveyendo lo necesario y lo esencial para subsistir: pan para los hambrientos y un hijo para la familia. Pero déjame decirte algo. Lo que yo veo aquí es que Noemí decía primero: la mano de Dios está contra mí y me ha hecho amarga y me ha traído dolor. Pero ahora son estas mujeres que están cantando y están bendiciendo a Dios y que están bendiciéndolos a ellos, que pueden reconocer la intervención de Dios, que pueden reconocer la presencia de Dios. Ahora, déjame regresarme a algo que estaba diciendo al principio para continuar con esto que iba a decir ahora. Las bendiciones presentes son un nuevo nacimiento. Las bendiciones presentes y actuales de la redención es una nueva vida que surge porque ahora estamos unidos a Cristo. El matrimonio es una ilustración de esa unión que ahora tenemos con Cristo. Pero es entonces que podemos entender y reconocer la presencia de Dios.
Y por eso las mujeres dicen loado o alabado o bendecido sea el Señor, porque no atribuyen esa transformación del vacío a la esperanza, del desamparo a estar en una casa, de no tener hijos a tener un bebé. No lo reconocen a la casualidad, al azar, sino lo reconocen ¿a quién? A Dios. Donde antes veían juicio, ahora ven gracia. Donde antes ven castigo, ven redención. Y aquí hay una realidad que es que Dios nunca se ha ido, Dios no se va, Dios no nos abandona, Dios no los abandonó a ellos, Dios no nos abandona a nosotros. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos sentido que Dios nos ha abandonado? ¿Cuántas veces hemos sentido eso en nuestras vidas? Y la verdadera bendición de la redención el día de hoy es reconocer que Dios está con nosotros. Y la manera en la que tú y yo podemos reconocer y ver a Dios en las circunstancias de nuestra vida es cuando lo bendecimos. Es cuando decimos, Dios eres bueno, cuando le alabamos, cuando le reconocemos como Dios. De hecho, el mensaje de este libro es Dios es con nosotros. Este es el mensaje, Dios es con nosotros. Porque la redención y la bendición de la redención es que ahora vivimos y tenemos una relación con Él, porque hemos nacido de nuevo y ahora estamos unidos con Él y a Él. No es solamente que Dios nos libró de las circunstancias, nos libró de las consecuencias de nuestro pecado, sino que Dios nos trae a una familia, nos da una nueva vida y ahora podemos reconocer a Dios en todas las circunstancias y en todas las experiencias de nuestra vida. La verdadera bendición, querida familia, de la redención el día de hoy es que tú y yo podamos reconocer a Dios, que lo podamos ver en el día a día, aún en cualquier experiencia. Solemos decir en experiencias negativas, pero ¿cuánto nos hace falta reconocer a Dios cuando nos va bien y cuando tenemos éxito o cuando las cosas salen como queremos? Porque tendemos a decir que fue por nosotros, fue porque estudiamos, fue porque trabajamos, fue porque ahorramos, fue porque nos portamos bien. ¿Cuánta falta nos hace reconocer a Dios en todas las experiencias de nuestra vida? Y esa vida nueva que tenemos por esa unión en Cristo, que se convierte en unos ojos alumbrados para reconocer a Dios aún en lo bueno, aún en lo malo, nos llevan a algo que Dios hace en la vida nueva y que tú y yo tenemos que entender como cristianos, como seguidores, como hijos de Dios. Y es que ¿qué comienza qué? Un proceso de ¿qué? De restauración y de sustentarnos. Eso es lo que dicen las mujeres, ¿verdad? Cuando leemos ahí en el verso 13, verso 14, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente. Y el hecho de que no le faltase pariente a Noemí, a Ruth, significa que hoy nosotros no nos ha faltado pariente, porque ese pariente redentor es Cristo. Porque de ahí viene el Cristo, de ahí viene el Mesías, de ahí viene nuestro Señor, de esa línea genealógica, de esa línea sanguínea, de esa familia viene el Mesías, como lo vamos a mirar al terminar. El cual será, verso 15, restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Ahora, lo que tú y yo queremos es ser restaurados inmediatamente. Estoy enojado, quiero estar contento. Estoy deprimido, quiero estar alegre. Y queremos que sea instantáneo. Pero lo que está hablando aquí no es de restauración, sino está hablando de un restaurador. No está hablando de sustento, sino de alguien que sustenta. Y entonces la nueva vida, que es producto de una unión en Cristo, porque hemos sido adoptados e incorporados a la casa, a la familia, al pueblo de Dios, nos pone en una relación con el restaurador y con el sustentador. Y eso es un proceso en el cual tú y yo estamos, donde nos va a ayudar eso a redimir nuestro pasado, a redimir nuestras experiencias pasadas, a redimirnos de nuestro pecado, a redimirnos de las consecuencias de nuestro pecado, a darle un sentido en nuestro presente. ¿Por qué? Porque ahora Dios
Porque ahora podemos reconocer que Dios está con nosotros y que Él va a ser un restaurador de nuestra alma. ¿Qué quieres, restauración o el restaurador? Yo quiero el restaurador, porque si el restaurador y el sustentador está conmigo, me va a restaurar y me va a sustentar. No una vez, porque entra en una relación. Es una relación de sustentación y de restauración permanente, porque lo que yo quiero es estar con Él. Porque lo que queremos y a lo que somos llamados al ser adoptados y entrar a su familia es a eso exactamente, a entrar en una nueva unión y en una nueva relación con Él. La parte final del versículo 15 dice, pues tu nuera que te ama. Y es la primera vez que aparece la palabra amor en esta historia. Lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Creo que entiendes, y hemos venido meditando estas semanas, el valor que tenía para una mujer en ese tiempo y para un hombre tener un hijo. Porque implicaba identidad, implicaba perpetuar, continuar con el linaje. Ahora imagínate 7 hijos. Porque tu nuera que te ama. El amor abnegado de Ruth, manifestado en una decisión de acompañar a Noemí a una tierra extraña. Después teniendo que espigar en un campo desconocido, teniendo y recibiendo la bondad de Booz, y luego en una extraña escena en la noche, yendo a suplicar que sea redimida. Ahora está casada con Booz y tiene a un bebé en los brazos, que por cierto no lo carga ella porque se lo arrebata la abuela. Aquí ya pasaron 9 meses, ¿verdad? Aquí pasó el tiempo, pero estamos viviendo esta escena de redención y de bendición. Ella es de más valor para ti que 7 hijos. Si le das la vuelta a la página, después de Ruth sigue primero libro de Samuel. Y en el capítulo 1 nos cuentan una historia, por cierto, de Ana, que tampoco podía tener hijos. Y Ana tenía un marido bien buena onda que se llamaba Elcana. Elcana, creo que se llamaba así, aquí lo estoy viendo. Y entonces ella lloraba porque no podía tener hijos, y entonces este hombre le dijo, pero mujer, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Qué contraste, ¿no? Soy mejor que 10 hijos, ¿no? Regresamos a la historia. Bendiciones pasadas, bendiciones presentes. Dios nos adopta como sus hijos. Y Dios nos da una nueva vida porque entramos en una nueva relación con Él, en una unión donde Él se convierte en nuestro restaurador y en nuestro sustentador. Y es así que entonces, en esta restauración de amor y en amor, que hay una transición al futuro. Y tomando Noemí al hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Espérame, pues si Noemí es la abuelita, no es el hijo. Y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí y padre de David. Y como si fuera un zoom, se va alejando la cámara y la abuela tiene aquí al pequeño. Qué bonito es tener así un bebé aquí, ¿verdad? Sentirlo, así está la abuela, ¿verdad? Peleándose al bebé. El cuidado continúa. Es una imagen tierna, simbólica. Una mujer que había perdido todo, ahora tiene un bebé. La que estaba vacía ahora realmente está llena. La que estaba amargada ahora está nutriendo y cuidando y amando a su nieto. Y Noemí se convierte en una cuidadora. ¿Sabes una cosa? La bendición de la redención nos transforma en eso, en cuidadores de otros.
que podemos también abrazar y nutrir y llevar a los pies de Cristo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero es interesante porque Obed significa siervo. Y eso es en lo que nos convertimos. Los redimidos son llamados a ser servidores, a servir para los propósitos de Dios. Así que Dios redime nuestro pasado, bendice nuestro presente, lo hace dándonos nombre, incorporándonos a su familia, lo hace dándonos una vida nueva, lo hace entrando en una relación donde Él es nuestro restaurador, nuestro sustentador, y ahora nos da un propósito, ¿verdad? Unos serán cuidadores y otros servidores, o lo mismo. Nos da un propósito. Los redimidos están llamados a servir. Pero lo más sorprendente es cómo acaba esta historia. Esta historia acaba diciendo, este es el padre de Isaí. O sea, tenemos en la mente al bebé cargando y alguien de pronto dice, y ese que está allí es el padre de Isaí, el padre de David. ¿David? ¿El de las mañanitas? No, el verdadero, el rey David, el gran rey de Israel. Y entonces viene la bendición futura, porque ahora en el presente se despliega un legado para el futuro. Y entonces viene aquí un pilón o un epílogo, que por cierto para nosotros es muy raro porque las genealogías no nos gustan, pero las genealogías era una forma de repasar las historias. Porque mientras ibas diciendo Fares engendró a Jezrón, Jezrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, la gente se iba acordando del abuelo, del bisabuelo, del tatarabuelo, de lo que había pasado. Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Y un día el evangelista Mateo dijo en Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. La historia comienza con hambruna, pero termina con una rica genealogía que apunta hacia un futuro glorioso. Lo que comenzó con muerte, culmina con vida y con propósito. Sí, en el centro de esta genealogía no solo hay una mujer extranjera, hay dos. Y ambas forman parte del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Nadie está fuera del alcance de la redención si puede poner su confianza en Jesús. Todas nuestras historias, por terribles que sean, Dios las puede redimir. Lo hace de una manera muy especial. Nos incorpora a su familia, nos da una nueva vida, nos une a Él, se convierte en el restaurador, en el sustentador de nuestras vidas, nos da un propósito, nos llama a servir y nos llama a cuidar a otros. Y todo a través de 4 capítulos, 3 personajes, llenos de circunstancias como las que tú y yo podemos vivir a lo diario, de manera diaria, ¿verdad? Sí, claro, el escenario no es una ciudad, el escenario es un pueblo muy pequeño, quizás muy lejano a lo que hemos vivido tú y yo. Pero, ¿sabes? Nos recuerdan que hay la voluntad de Dios, quien no tiene la obligación, quien ha decidido tener misericordia y quien ha decidido mostrar su amor, dándonos un pariente, Jesús, su Hijo, para que tú y yo podamos tener redención y salvación. Dios nos da la oportunidad de la redención. Lo hace, como lo hemos dicho, transforma nuestro presente, pero se extiende hacia el futuro. Y sabes, quiero terminar con esto. La salvación no es un simple escape de las circunstancias difíciles de la vida. La salvación no es solo el que sabernos perdonados y que se quita la culpa o el remordimiento.
La salvación no es pasar a una vida feliz y cómoda, sino es algo mucho más profundo y completo, como lo acabamos de ver. Es Dios con nosotros. Dios con nosotros, restaurando todas las dimensiones de nuestra existencia, pasado, presente y futuro. Solo Dios puede hacer eso. Porque has oído, el hubiera no existe y el pasado quedó atrás. Bueno, sí, pero Dios lo puede redimir, lo puede convertir en una bendición presente que se despliega hacia el futuro. Y ahora podemos tú y yo tener la bendición de la redención. ¿Cómo? El apóstol Pedro lo dijo de una manera muy clara. Y quiero que me acompañes para terminar con 1 de Pedro 1, 3 y 4. 1 de Pedro 1, 3 y 4. Creo que no hay más que agregar después de este verso. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Grande en misericordia. Si hay algo que el libro de Ruth nos deja ver, es eso, que Dios es grande en misericordia. Si hay algo que el libro de Ruth nos deja ver, es que Él nos hace renacer. Del vacío a la esperanza. A una esperanza que viva. No es una simple expectativa, sino es una esperanza viva. Para disfrutar una herencia que está reservada para nosotros, pasado, presente y futuro, por la obra de Dios, Jesucristo, quien dio su vida por ti y por mí. Y entonces, el reto para ti y para mí es aprender a reconocer a Dios en todas las experiencias de nuestra vida. Primero, si hemos decidido seguir a Jesús, si hemos puesto nuestra fe en Él, entonces, recuerda que eres hijo de Dios. Recuerda que tienes una nueva vida, que estás en una nueva relación y que tienes un nuevo propósito. Y si no lo has hecho, pues te invito a que creas en Él. Te invito a que pongas tu confianza en Jesús. Para que entonces en cada circunstancia, en cada experiencia de nuestra vida, podamos reconocer a Dios. Esa es la tarea que tenemos tú y yo. Reconocer a Dios en todas las experiencias de nuestra vida. ¿Cómo reconocemos a Dios cuando no lo vemos en nuestras experiencias? Quizás tú ahora estás pasando y estamos pasando por una circunstancia difícil donde dices, oye, yo quiero ver a Dios en esto, no lo puedo ver. Solo a través de la esperanza que Él nos ha dado, la esperanza viva. Y te dejo 3 ideas. Hay 5, hay 25, hay 30, no es un manual, no es exhaustivo, pero te dejo 3 ideas que se derivan de este libro. La primera es reconoce a Dios en lo ordinario. Reconoce a Dios en lo ordinario. En la historia de Ruth no hay milagros dramáticos, no hay intervenciones sobrenaturales como el mar rojo abierto, pero sí hay coincidencias ordinarias y también hay desastres ordinarios que nos muestran que hay un Dios y que ese Dios está con nosotros. Debemos entrenar nuestros ojos para poder ver a Dios obrando en todas las experiencias. Y eso es viendo lo cotidiano, haciendo lo cotidiano, viviendo lo que vivimos. Número 2, bendice a Dios. Bendecir a Dios en toda situación va a aliviar nuestros ojos y nos va a ayudar a ver la bondad de Dios, aún en lo más terrible. Dad gracias en todo, dice 1 Tesalonicenses 5:18, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y una forma de bendecir es dar gracias en todo. Número 1, reconocer a Dios en lo ordinario. Número 2, bendecir a Dios en toda circunstancia, en toda situación. Número 3, reconocer que nuestra historia es parte de la gran historia de Dios. No somos un accidente, no somos
un error, no somos fuente, no somos resultado del azar. No, nuestra historia forma parte de una gran historia. Así como ellos no alcanzaron a ver, no pudieron imaginarse que el bebé que estaban cargando llegaría a ser el antepasado de nuestro Señor Jesucristo, así tú y yo hoy. No tenemos la más remota idea de que lo que estamos viviendo tendrá un impacto como el que ese tuvo y que puede tener en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él redime nuestro pasado, redime nuestro presente y se encarga de nuestro futuro, porque nos ha adoptado en su familia, nos ha dado una vida nueva, estamos en una nueva relación. Él se convierte en nuestro restaurador y sustentador y ahora nos da un nuevo propósito. Por eso, querida familia, no sé qué está pasando en tu vida. No sé en dónde quieres reconocer a Dios, dónde lo quieres ver, pero ahí está Dios. Reconócelo, bendícelo y acepta. Di a ti mismo, acepta. No, Dios no ha acabado conmigo. Dios no se ha ido. Esto no es mi fin. Esto no es mi final. Porque Él ha redimido mi pasado, redime mi presente y redime mi futuro. Y no como un producto de una declaración, ¿verdad? Sino como el producto de una confesión plena y cierta en Jesús. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Me acompañas a bendecir a Dios? Señor, tú no te has ido. Tú siempre has estado con nosotros. Dios con nosotros, Emmanuel. Dios con nosotros a través de un amor incondicional, Señor. Yo, junto con mis hermanos, Señor, todos aquí necesitamos reconocerte en nuestra vida. Queremos verte. Y no queremos solo verte y reconocerte desde las emociones. No estamos pidiéndote eso nada más, sino que desde nuestra condición y desde nuestro corazón necesitado. Señor, desde la experiencia que hemos vivido, a lo mejor desde un profundo dolor o vacío, soledad o desamor, sabemos que has estado ahí. Aún a lo mejor como objetos de la injusticia, tampoco nos has abandonado y queremos reconocerte y por eso te bendecimos. Y también, Señor, en los actos cotidianos de nuestra vida, en lo ordinario, Señor, en lo que implica vivir como ser humano. Ahí queremos verte, pero también queremos hacer lo correcto y honrarte. Y te bendecimos, Señor. Aunque a lo mejor haya dificultad para hacerlo, te bendecimos. Aun cuando nos cueste trabajo atribuir cosas y agradecerte, lo hacemos, Señor, porque sabemos que ahí estás. Y sabemos que en el momento preciso y adecuado, tú harás más clara nuestra visión de ti, Señor. Señor, gracias por salvarnos, gracias por redimirnos, gracias por darnos vida nueva, gracias por ponernos, Señor, en tu mesa y hacernos tus hijos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.